Fundamentación de la metafísica de las costumbres, por Immanuel Kant. Parte 8. Capítulo 2. Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. 5. Teniendo el propósito de llegar a esto, es de la mayor importancia dejar sentada la advertencia de que a nadie se le ocurra derivar la realidad de ese principio a partir de las propiedades particulares de la naturaleza humana. El deber ha de ser una necesidad práctica incondicionada de la acción y debe valer, por consiguiente, para todos los seres racionales, que son los únicos seres a quienes puede referirse un imperativo, y sólo por eso ha de ser una ley para todas las voluntades humanas. En cambio, lo que se derive de la especial disposición natural de la humanidad, lo que se derive de ciertos sentimientos y tendencias, e incluso de alguna orientación concreta que pudiera estar inscrita en la razón del hombre y no valga necesariamente para la voluntad de todo ser racional, todo eso podrá darnos una máxima, pero no una ley. Podrá darnos un principio subjetivo según el cual tendremos inclinación y tendencia a obrar de cierta manera, pero no un principio objetivo que nos obligue a obrar de determinada manera, aun cuando nuestra tendencia, inclinación y disposición naturales sean contrarias. Es más, tanto mayores serán la grandeza y la dignidad interior de un mandato, cuanto menores sean las causas subjetivas favorables y mayores las contrarias, sin debilitar por ello, en lo más mínimo, la constricción de la ley, ni disminuir ni un ápice su validez. Vemos aquí, en efecto, cómo la filosofía está colocada en una posición bastante precaria, pues ha de mantenerse firme sin pender de nada que esté en el cielo, ni apoyarse en nada que esté sobre la tierra. Aquí ha de demostrar su integridad como guardadora de sus leyes, no como heraldo de las que le insinúe algún sentido impreso o quién sabe qué naturaleza providente, las cuales, aunque son mejores que no tener nada, no pueden nunca proporcionar principios, porque estos son dictados por la razón y han de tener su origen completamente a priori, y con ello su autoridad imperativa. En suma, no esperar nada de la inclinación humana, sino de la suprema autoridad de la ley y del respeto a la misma, o, en otro caso, condenar al hombre a autodespreciarse y execrarse en su interior. Todo ello, pues, que sea empírico, Todo ello, pues, que sea empírico, representa un añadido al principio de la moralidad, y como tal, no solo resulta inadecuado, sino altamente perjudicial para la pureza de las costumbres mismas, en las cuales el valor propio, y más allá de todo precio, de una voluntad absolutamente pura, consiste justamente en que el principio de la acción se halla libre de todos aquellos influjos de motivos contingentes que solo la experiencia es capaz de proporcionar. Con esta negligencia y hasta bajeza del modo de pensar que busca el principio en motivaciones y leyes empíricas, no serán nunca demasiado frecuentes e intensas las reconvenciones, porque la razón humana, cuando se cansa, va gustosamente a reposar en ese almohadón y en los ensueños de dulces ilusiones que la hacen abrazar una nube en lugar de a Juno. La moralidad es sustituida por un bastardo compuesto de miembros procedentes de diversos orígenes y que se parece a todo lo que se quiera ver en él, excepto a la virtud, al menos para aquel que la haya visto una vez en su verdadera figura. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Es una ley necesaria para todos los seres racionales juzgar siempre sus acciones según máximas que ellos mismos puedan querer que sirvan, a la vez, leyes universales? Si es así, entonces esto se encuentra vinculado, de un modo absolutamente a priori, al concepto de la voluntad de un ser racional en general. Mas, para descubrir tal vinculación hace falta, aunque se resista uno a ello, dar un paso más y entrar en la metafísica, aunque en una esfera distinta de la filosofía especulativa, es decir, en una metafísica de las costumbres. En una filosofía práctica, en donde no se trata para nosotros de admitir fundamentos de lo que sucede de hecho, sino de lo que debe suceder, aun cuando ello no suceda jamás, esto es, de admitir leyes objetivas prácticas. En una filosofía práctica, digo,
No necesitamos establecer investigaciones acerca de los fundamentos de por qué unas cosas agradan y otras desagradan, de cómo el placer de la mera sensación debe distinguirse del gusto, y a su vez, de una satisfacción general de la razón. No necesitamos investigar en qué descansan los sentimientos de placer y dolor, y cómo de aquí se originan deseos e inclinaciones, y de ellas, por la intervención de la razón, determinadas máximas, etc. Pues todo eso pertenece a una psicología empírica, que constituiría la segunda parte de una teoría de la naturaleza considerada como filosofía de la naturaleza, en cuanto que se fundamenta en leyes empíricas. Aquí se trata de leyes objetivas prácticas y, por tanto, de la relación de una voluntad consigo misma, en cuanto que se determina exclusivamente por la razón, con lo que cae todo lo que tiene relación con lo empírico, porque si la razón por sí sola determina la conducta, algo de cuya posibilidad vamos a ocuparnos ahora mismo, ha de hacerlo necesariamente a priori. La voluntad es pensada como la facultad de determinarse uno a sí mismo a obrar conforme a la representación de ciertas leyes. Una facultad semejante solo puede hallarse en los seres racionales. Ahora bien, entendemos por fin aquello que sirve a la voluntad como fundamento objetivo de su autodeterminación, y cuando es puesto por la mera razón, tal fin debe valer igualmente para todos los seres racionales. En cambio, lo que constituye simplemente el fundamento de la posibilidad de la acción, cuyo efecto es el fin, se denomina medio. El fundamento subjetivo del deseo es el estímulo, mientras que el fundamento objetivo del querer constituye el motivo. Por eso se hace una distinción entre los fines subjetivos, que descansan en estímulos, y los fines objetivos, que pasan a convertirse en motivos que valen para todo ser racional. Los principios prácticos son formales cuando hacen abstracción de todos los fines subjetivos, y son materiales cuando consideran los fines subjetivos y, en consecuencia, ciertos estímulos. Aquellos fines que, como efectos de la acción de un ser racional, se propone a su capricho, fines materiales, son todos ellos simplemente relativos, pues su valor reside en su mera relación con una determinada facultad de desear del sujeto, y no pueden proporcionar en consecuencia ningún principio universal válido y necesario para todo ser racional, ni tampoco para todo querer, es decir, que no pueden establecer leyes prácticas. Por esta razón, todos estos fines relativos no pueden apoyarse más que en imperativos hipotéticos. Pero si suponemos que hay algo cuya existencia en sí misma posee un valor absoluto, algo que, como fin en sí mismo, puede ser fundamento de determinadas leyes, entonces en ello, y solo en ello, estaría el fundamento de un posible imperativo categórico, es decir, de una ley práctica. Ahora yo digo que el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo y no solo como medio para cualesquiera usos de esta o aquella voluntad, y debe ser considerado siempre al mismo tiempo como fin en todas sus acciones, no solo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas también a los demás seres racionales. Todos los objetos de las inclinaciones tienen un valor, pues si no hubiera inclinaciones y necesidades fundamentadas en ellas, su objeto carecería de valor. Pero las inclinaciones mismas, como fuentes de las necesidades, están tan lejos de tener un valor absoluto para ser deseadas, pues más bien el deseo general de todo ser racional sería el librarse completamente de ellas. Así pues, el valor de todos los objetos que podemos obtener por medio de nuestras acciones es siempre un valor condicionado. Los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, tienen, si son seres irracionales, un valor meramente relativo, como simples medios, y por eso se llaman. En cambio, los seres racionales se llaman personas porque su naturaleza los distingue como fines en sí mismos, o sea, como algo que no puede ser usado meramente como medio y por tanto limita todo capricho en este sentido, y es, en definitiva, objeto de respeto. No son estos, pues, fines subjetivos cuya existencia tiene un valor para nosotros como efecto de nuestra acción, sino que son fines objetivos, es decir,
seres cuya existencia es un fin en sí misma, y un fin tal que en su lugar no puede ponerse ningún otro fin para el cual debiera éste servir de medio, pues sin esto no habría posibilidad de hallar en ninguna parte nada que tuviera valor absoluto, y si todo valor fuera condicionado y por tanto contingente, no podría encontrarse ningún principio práctico supremo para la razón. Por tanto, si ha de haber un principio práctico supremo y un imperativo categórico con respecto a la voluntad humana, habrá de ser tal que, por la representación de lo que es necesariamente fin para todos, por ser un fin en sí mismo, constituya un principio objetivo de la voluntad y pueda servir en consecuencia como ley práctica universal. El fundamento de este principio es así: la naturaleza racional existe como fin en sí misma. Así se representa necesariamente el hombre su propia existencia, y en este sentido, dicha existencia es un principio subjetivo de las acciones humanas, pero también se representa así su existencia todo ser racional, justamente a consecuencia del mismo fundamento racional que tiene valor para mí, por lo que es, pues, al mismo tiempo, un principio objetivo, del cual, como fundamento práctico supremo que es, han de poder derivarse todas las leyes de la voluntad. El imperativo práctico será entonces como sigue: obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Vamos a ver ahora si esto puede llevarse a cabo. Volviendo a los ejemplos anteriores, tendríamos: 1. Según el concepto de deber necesario para consigo mismo, quien ande pensando en el suicidio tendrá que preguntarse si su acción puede resultar compatible con la idea de la humanidad como fin en sí. Si, para escapar de una situación dolorosa, se destruye a sí mismo, hace uso de una persona como simple medio para conservar una situación tolerable hasta el fin de la vida. El hombre no es una cosa ni es algo, pues, que puede usarse como simple medio, sino que debe ser considerado en todas las acciones como un fin en sí. En consecuencia, no puedo disponer del hombre en mi persona para mutilarle, estropearle o matarle. Prescindo aquí de una determinación más precisa de este principio para evitar malentendidos, como por ejemplo la amputación de miembros para conservarme, o el peligro al que me expongo mi vida para conservarla, etc. 2. Por lo que se refiere al deber necesario para con los demás, el que está pensando hacer una falsa promesa comprenderá inmediatamente que quiere usar a otro hombre como un simple medio, sin considerarlo al mismo tiempo un fin en sí mismo. En efecto, aquel a quien yo quiero aprovechar, por medio de esa promesa, para mis propósitos, no puede aceptar el modo que tengo de tratarle y ser el fin de esa acción. Claramente salta a la vista el desprecio al principio de la dignidad de los otros hombres cuando se eligen ejemplos de ataques a la libertad y la propiedad de los demás, pues se ve inmediatamente que el que lesiona los derechos de los hombres está decidido a usar a la persona ajena como un simple medio, sin tener en consideración que los demás, como seres racionales que son, deben ser estimados al mismo tiempo como fines en sí, es decir, solo como seres que deben contener en sí mismos el fin de la acción.